aquí ventromedial del hipotálamo. Este responde a concentraciones sanguíneas de glucosa, de catecolaminas y de serotonina. ¿Por qué de glucosa? Porque hablamos de efectos metabólicos, que ya no es necesario repetirlos porque ya les comentamos ayer. Entonces, si se detecta una disminución de glucosa sanguínea, nosotros lo que necesitamos es aumentarla. La hormona de crecimiento lo que quiere es aumentarla, entonces se empieza a secretar. Ahora es algo similar con las catecolaminas, porque cuando entramos en un estado de alerta o en un estado simpático, empezamos a secretar catecolaminas. ¿Y qué necesitamos en este estado de alerta? Pues necesitamos energía para poder movernos y para poder huir si es necesario. Entonces, un aumento de las catecolaminas daría la indicación de que se comienza a secretar la hormona de crecimiento, y con la serotonina pasa un efecto distinto. Sí es con un aumento de serotonina, pero la serotonina lo que hace es que se secreta en estados de relajación, y en estos estados de relajación lo que buscamos es la reparación tisular. Entonces, si aumenta la serotonina, también aumenta la producción de hormona de crecimiento para que ésta tenga esos efectos de reparación. Ahora, una vez que la GHRH llega a sus receptores en hipófisis, esta estimula la emilatociclasa, que sabemos que genera en específico, y este en específico tiene efectos tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, el aumento del calcio intracelular para poder liberar hormona de la sangre. ¿Por qué? Porque el calcio como que acarrea las vesículas que contienen la hormona de crecimiento y así se puede liberar. Ahora, a largo plazo, incrementa la transcripción de las síntesis de hormona de crecimiento para que esté disponible para cuando la volvamos a necesitar. Ahora, quien la para es la somatostatina. La somatostatina viene de una distinta del hipotálamo, de hecho viene de una parte que ni siquiera es el hipotálamo como tal, que son neuronas periventriculares. Este está controlado por los mismos factores que la hormona de crecimiento, por serotonina, catecolaminas y la glucemia, sin embargo, de la manera contraria, porque lo bloquea es inhibidor. Y esta es la causante de la retroalimentación negativa. Entonces, también si nosotros ya estamos detectando que tenemos un nivel aumentado, un nivel suficiente tanto de hormona de crecimiento de IGF, necesitamos detenerlo, y esto lo hace la somatostatina. Ahora hay otros factores que incrementan la secreción de hormona de crecimiento. Uno es la inhibición o el déficit de proteínas. Creo que es muy difícil, pero no sé si necesiten que lo explique. La hipoglucemia o baja concentración de ácidos grasos. Y ahora el ejercicio también es un factor que lo aumenta. ¿Por qué? Porque durante el ejercicio, uno, estamos consumiendo carbohidratos y esto disminuye la glucosa en sangre, entonces necesitamos lípidos para poder compensar esa disminución de carbohidratos, pero aparte el ejercicio también estimula las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Además el último factor es la grelina. Esta grelina es una hormona que se secreta en el estómago cuando está vacío, por así decirlo, y esta grelina es la hormona que causa hambre. Entonces, ¿por qué la estimula? Porque cuando hay una secreción de grelina, estamos pensando que estamos en ayuno, por así decirlo. Es como si estuviéramos en un estado de ayuno. ¿Y qué necesitamos? Energía. ¿Y cómo lo obtenemos? Es lo mismo. Es repetitivo. Next. Hasta ahorita ya había una pregunta sobre la hormona de crecimiento en jóvenes médicos. ¿Qué es más importante, la hormona de crecimiento como tal o el factor de crecimiento insulinal de tipo 1? Prolonga más el efecto de la hormona de crecimiento. Vamos a hablar de los chaparritos. Solamente lo que hablábamos ayer, el ejercicio y el sueño son los principales factores que estimulan la hormona de crecimiento, específicamente el sueño profundo, pero también ya hablamos de por qué. Ahora, hay anomalías en la secreción de hormona de crecimiento. El primero que vamos a hablar es la acromegalia. Esta acromegalia es un exceso de hormona de crecimiento que aparece después de la adolescencia. Entonces, ¿qué tenemos aquí? De entrada tenemos que la persona ya se produce placas artificiales, entonces ya no va a crecer en altura, sino que más bien aumenta el grosor de sus huesos, tanto de manos, pies, cráneo, cara y vértebras. Este aumento del grosor de vértebras genera cifosis, que es una pequeña joroba, además de que genera el aumento de tejidos blandos, llámese lengua, hígado, riñones o cualquier tejido blando que tenemos en el cuerpo, y genera trastornos metabólicos. Ahora imaginen que tenemos un paciente masculino de 48 años de edad que acude a consulta por disnea progresiva. Dice que al inicio solamente aparecía cuando subía escaleras, cuando comenzaba a caminar rápido, comenzaba a correr,
pero poco a poco fue apareciendo incluso en estado de reposo. Esta persona dice que le ha comentado a personas conocidas que sus rasgos se han ido volviendo toscos. Tiene una nariz más ancha, una mandíbula más prominente, la parte superior a su cinta se vuelve también más prominente, además de que menciona que los zapatos ya no le han ido quedando chicos, los anillos tampoco le quedan, además de que su pareja le ha comentado que ha empezado a roncar, ha empezado con periodos en donde cuando está dormido deja de respirar y luego vuelve a respirar de nuevo, y ha ido perdiendo la razón de manera progresiva. Y creo que es científico que esa acromegalia. Pero lo que me interesa no es que me digan qué tiene. Lo que me interesa es que vayamos viendo poco a poco por qué tiene disnea. Ahora aquí hay una foto de cómo se ve. Están aumentados los arcos superciliares, la nariz, incluso aumentan los labios y el aumento de la mandíbula. Entonces, para ver un poco cómo llega a esta disnea, yo empiezo. La hormona de crecimiento, hablábamos ayer que actúa como diabetógeno, y es una explicación que tanto nos ayuda al doctor como nos ayuda el niño. Este diabetógeno genera hiperglucemia, pero esta hiperglucemia a la vez genera más secreción de insulina, y esta insulina hablábamos que nos ayuda a activar las bombas de sodio y potasio. Entonces hay una disminución de potasio en sangre, pero también hay un sodio normal. ¿Esto por qué era causado de micro? Pues, un sodio normal. Pues es que finalmente estás metiendo mucho potasio a la célula y también sacándose sodio, pero a la vez finalmente si no hay ningún daño renal pues vas a estar excretando tanto el exceso de sodio como de glucosa. Es lo que se esperaría, pero aquí hay una variante y es que esta persona tiene el aumento de hormona de crecimiento causado por un tumor. Ahora, no es que normalmente no funcione así el mecanismo, sino que en esta persona es distinto, porque la hormona de crecimiento aumenta la reabsorción renal de sodio. Entonces lo que realmente pasa aquí es que no está tirando sodio, sino que más bien está metiendo más agua. ¿Esto por qué? Porque hay un aumento de la reabsorción de sodio en la porción proximal de la nefrona, y sabemos que la porción proximal de la nefrona también es permeable a agua, y si es permeable al agua, el sodio va jalando el agua, y si bien sí se excreta orina por la glucosa, por lo que hablábamos ayer de que llega un punto en el que se satura la nefrona y empieza a tirarlo, también hay una reabsorción de sodio. Ahora, si hay un aumento de la osmolaridad sanguínea, también se estimula la sed. Entonces, tomemos en cuenta que ya hay un ingreso de agua y hay una poca excreta. ¿Qué esperaremos que pasara con su volumen sanguíneo? Que aumente. Exactamente. Y si aumenta el volumen sanguíneo, ¿qué le pasa a los vasos sanguíneos? Eso vale por sus participaciones. En parte sí, pero acuérdense que en algún momento, y creo que esto también me tocó hablarlo a mí, tenemos un tipo de hipertensión que se llama hipertensión por aumento de volumen. Cuando hay un aumento de volumen, al inicio sí el sistema trata de compensarlo, pero como es un aumento de volumen crónico, llega un punto en el que los vasos sanguíneos comienzan a constreñirse. ¿Por qué? Porque recordemos que cada tejido gobierna su propio flujo. Entonces, si hay un aumento de volumen, sí, al inicio estos tejidos están recibiendo mucho flujo, pero llega un punto en el que dicen ya no puedo más, ya no quiero, constriñen los vasos, y esta constricción de los vasos aumenta la resistencia, y este aumento de la resistencia aumenta la tensión arterial. Entonces aquí... Perdón, es por los receptores B1, ¿no? O B1 en vasos que causan la vasoconstricción. Entonces, aquí ya tenemos que este paciente que le llamamos hipertensión. Ahora, también tiene efectos a nivel cardíaco, porque cuando aumentamos la cantidad de volumen sanguíneo, ¿qué le pasa al gasto cardíaco? ¿Por qué? El bombeo. Pero, ¿qué pasa con la mecanismo de Frankenstein cuando yo aumento el volumen? Pues va a llegar, la precarga va a llegar más al corazón, se va o sea, entre más entra, más tiene que salir, no tiene que aumentar la contractilidad, y por eso termina el gasto cardíaco por el mayor volumen sistólico. Pero yo voy a mostrar aquí fácil. Si yo aumento el volumen, aumento la precarga, sí, aumento la resistencia del vaso, más bien el ventrículo se dilata un poco más,
en el principio lo tolera, pero como esto es crónico, empieza a tener cierta, es algo nuevo, tú lo estiras y regresa, y luego brincas por primera vez y regresa rápido, primero 10 veces, el se hace plástico y demás, los estudios de fuerza para poderlo inflar, más lo mismo con el corazón, se distiende y la fibra se va elongando de tal manera que ya no regresa con la misma fuerza. Eso macroscópicamente se traduce como dilatación del ventículo, es decir, genera cardiomegalia. Eso es por un lado. Antes de que llegue la dilatación, ¿qué pasa con el ventrículo izquierdo? ¿Qué le pasa con el ventrículo izquierdo? Se hipertrofia. ¿Por qué se hipertrofia? Porque aumenta la fuerza o porque aumenta la poscarga. Aumenta la poscarga, ¿por qué? Porque está llegando más volumen. Si llega más volumen, llega más. Entonces, sí es cierto que la mayoría van a estar y todo lo que entra tiene que salir. Pero, ¿por qué se modifica la pared del ventrículo izquierdo desde el inicio? Es así hipertrófica. ¿Por qué se modifica? Al tener mayor, o sea, ¿por qué se da la hipertrofia? Tener mayor carga y mayor trabajo, pues las fibras se van elongando y así, y si se engrosa y se hace más grande, sale menos sangre. Entonces, un pasito así, pero un pasito antes no hace falta algo más. O sea, igual es porque una mayoría de volumen, entonces eso va a extender más las fibras y las superficies de contacto de actina y miosina se van a separar más, entonces tienes que tener más fuerza para volverlas a unir y poder contraer el músculo que sale por ese exceso de azúcar. Bien, más tiempo, pero no hace falta un poquito, hace falta un detallito ahí. ¿Qué pasa cuando yo tengo hipertensión arterial? Aumenta la resistencia de salida. Aumenta la resistencia de salida. Mi válvula ya no se va a abrir a 80 milímetros de mercurio, ahora se va a abrir a 100, y eso hace que se traduce que haya un mayor trabajo cardíaco. El corazón el ventrículo izquierdo va a trabajar más fuerte y por lo tanto se va a hipertrofiar en el inicio. Si se hipertrofia, aumenta la pared del músculo y el radio de la cavidad va a disminuir, por lo tanto le va a llegar a menos cantidad. Van a llegar 5, si normalmente son 5, pero como estoy enfermo y estoy produciendo mayor cantidad de hormona de crecimiento, ya no van a ser 5 litros, digamos que 6 litros. No va a poder sacar los 5 y el gasto cardíaco, el retorno va a seguir. ¿Qué va a pasar con esa sangre de ahí? No, pues no se estanca, se va un poco retorno. Yo creo que de ahí vamos a perder tu dinámica, ¿verdad? Sí. Entonces estaba jugando con pre, post carga, trabajo cardíaco y fibra muscular. Ahora, hablando también de la hipertrofia, recordemos que la hormona de crecimiento favorece que las células se hipertrofien. Entonces, ya tenemos el factor de la presión arterial, ya tenemos el factor del aumento de volumen y ahora también sumamos el aumento de la hormona de crecimiento. Entonces, ¿qué tenemos? Ventrículos hipertrofiados. Sin embargo, ¿qué pasa cuando un ventrículo está trabajando esas cargas y a ese ritmo por mucho tiempo? Exactamente. Llega un punto en el que el corazón dice ya no puedo más, me canso y es cuando empieza ese flujo retrógrado. Pero ese flujo retrógrado, ¿a dónde se va? ¿Y qué pasa? ¿Por qué tiene disnea? ¿Por qué tiene disnea, Lucina? Se está cansando el corazón. Ahora como materia de fisiología. ¿Por qué hace disnea? Bueno, al momento de pasar del ventrículo a los pulmones, no lo hace con la suficiente fuerza, entonces hace su intercambio, pero no con la presión que requiere. Entonces, cuando llega hacia la aurícula derecha, no es la presión y no lo oxigena adecuadamente. Porque cuando tienes depresión en la pulmonar, entonces el plasma se está filtrando hacia los bronquiolos y al estarse filtrando y que ese bronquiolo se va a estar dificultando el intercambio gaseoso entre el bronquiolo y lo que
pasito antes, ¿no? Bien. El plasma se implica el ejercicio por aumento de la presión de las cantidades pulmonares. Porque hay aumento de las presiones hidrostáticas. Se acuerdan que aquí todo lo tenemos que relacionar a este nivel por presiones hidrostáticas. La presión hidrostática sí es mayor que el resto de las presiones estáticas. Entonces la presión hidrostática se refugia primero el intersticio antes que se deja el bronquiolo está muy hasta arriba. El intersticio tengo los alveolos. Entonces, una vez que salgas del intersticio, ¿qué pasa? No, eso. Se aumenta la superficie de contacto entre la reducción de gases asmáticos. Eso es por un lado, aumento la superficie, la membrana alveolar capilar necroso. Pero antes de, cuando yo meto agua hacia el intersticio, yo tengo receptores, mecanoreceptores ahí. ¿Cómo se llaman? Los receptores J se estimulan y entonces mandan señal hacia los centros respiratorios. ¿A cuántos? La fotografía. El núcleo dorsal estimula el dorsal y hace que, bueno, no tanto el dorsal, también lo hace el ventral. Puede ser que el dorsal lo estamos utilizando en estos momentos, pero si existe mayor entrada de aire, el ventral es el que, y el receptor es el que se encarga de identificarlo. Entonces, ¿por qué tiene disnea Cochiloco? El actor tiene fase acrometálico. No sé cómo se llama, pero no sé si ha visto esa película o no. La película del infierno, ¿no la han visto? ¿Tú la has visto? No me dejes ese grandote que se llama unas manotas. La mandíbula muy amplia. La voz. Pero por allá vamos. ¿Qué pasa con ese? Entonces, en ese cambio, en esa modificación fisiológica? ¿Por qué entonces tiene disnea a este paciente? Porque acuérdense que el edema agudo del pulmón, hay literaturas que dicen edema agudo del pulmón crónico. Nuestro muy punto de vista, muy humilde punto de vista de medicina, lo que no existe el edema agudo pulmonar crónico. El edema agudo pulmonar y mata en 30 minutos y no resuelve. Alguien me decía, hace edema agudo del pulmón, en algunos sí, pero él lleva raro y tiene disnea. ¿Por qué tiene disnea? ¿Cuándo se le presentará la disnea a este paciente? ¿A qué vi? ¿Es que vi? Sí. Puede ser cuando está durmiendo. Allá no, doctora. Sí, yo eso lo leía anoche, por eso me quedé. Puede ser pues cuando está durmiendo que presenta esa disnea y es por ahí que también se despierta. Cuando está durmiendo lo que tienes apnea. Pero la disnea es... La disnea es la sensación de falta de aire. Si se siente que me falta el aire, tengo disnea. Así lo manifiesta el paciente. Es que siento como que me ahogo. ¿Cuándo se presenta esa disnea, doctora? Alonso, ¿no? No sé con tu apellido, no lo creo. Bueno, es que no vino. Pues, cuando se empieza a estimular la ventilación, o sea, va a empezar a... Pero el problema ahí no es el pulmón. Bueno, si es el pulmón de manera indirecta, por un cambio fisiológico en la circulación. Pero cuando yo espero, ¿o qué esperaría si tú le preguntaras a esta persona? ¿Cuándo siente que le falta el aire? Cuando hace esfuerzo, ¿no? O sea, de que sube las escaleras. Muy bien, ¿por qué cuando hace esfuerzo? Cuando una persona se acuesta y siente que le falta el aire, se llama trepopnea. Ese es el término, trepopnea. Ajá, perdón por interrumpir. Pues porque no hay como un correcto intercambio de gases, o sea, por ejemplo, así estático su cuerpo no le exige como meter tanto. Por ahí va, muy bien. Cuando yo camino, subo escaleras, los músculos que estoy utilizando, los gemelos, el
cuádriceps, demandan mayor oxígeno. Y para que digan, bueno, y avisar ahí arriba que necesito más oxígeno, el músculo empieza a poner más oxígeno. La hipoxia hace que haya vasodilatación. Cuando hay vasodilatación, hace que la resistencia disminuya a nivel local. Y el corazón ya identifica y aumenta el gasto cardíaco. El problema es que como ese corazón ya no aguanta, se pasa que se regresa hacia los arterias pulmonares, aumenta las presiones hidrostáticas, se empieza a salir hacia algo. ¿Y qué hace los receptores J? Empiezan a mandar señales, entonces tienen disnea relacionada a esfuerzos. La mayoría de los cardiópatas, bueno, de hecho, los cardiópatas tienen disnea de esfuerzos. Doctor, es que estoy caminando y me empiezo a faltarme el aire. Antes de que el supercu llegaba bien, ahora a la puerta, me hace falta el aire. Se llama disnea relacionada a esfuerzos. ¿Sí? ¿Qué más? Ahora, muy bien, me está gustando. Me está gustando. Estos son los factores. Sin embargo, recordemos que los tejidos blandos también están aumentados a causa de la hormona de crecimiento. ¿Y dónde tenemos tejido blando? En toda la vía aérea superior. Laringe, lengua, úvula, amígdalas son tejido blando. Y con este aumento de la hormona de crecimiento, estos crecen. Entonces disminuyen la luz de la vía aérea. Y esto también dificulta el paso de aire. Entonces, si ya tiene un problema en corazón, ya tiene un problema en pulmones, aumenta el que tiene un problema en vía aérea, pues está peor. ¿Cómo está el cuello de una persona que yo sospecho de acromegalia? Ancho. Los pacientes que tienen cuellos cortos y anchos tienen más riesgo de caer en este problema que se llama apnea del sueño. Como la hormona de crecimiento hace crecer este tejido y aparte tengo alterados los ácidos grasos, la lengua se hace todo eso. Cuando yo trago, esa es la palabra correcta, yo traga y no se queda sentido. Pero que es una palabra adecuada. La viejita yo tiene razón. Se hace grande la lengua. Cuando tú pasas arriba, la glotia se cierra para que termine todo eso hacia el problema es que cuando tú te acuestas, la lengua se puede ir hacia atrás, sí, porque cuando yo me acuesto y me duermo se relaja mi cuerpo, entra a un estado subconsciente, la presión se baja, el sistema simpático deja de florecer, gobierna el parasimpático, el tejido se relaja y me vuelvo a un poquito hacia atrás. Pero como tengo una lengua grandota porque tengo hormona de crecimiento abundante, ¿qué pasa? Deja de respirar y esto se le conoce como apnea del sueño. No es que deje de respirar, es que se disminuye su flujo. Ahora, ¿modifico la vía aérea o modifico modifico como tal la vía aérea o modifico su anatomía de la vía aérea? Porque si está grueso, normalmente la vía aérea va así. Si está grueso mi cuello, la puedo hacer un poco más pequeña y modifico el flujo, porque acuérdense que también la vía aérea es un tubo. Si tengo muchos tejidos circundantes que lo atrapan, si tengo una lengua que se va hacia atrás, cuando respiro y meto aire, la lengua pega con el paladar y entonces parecen como si fuesen un dorso. ¿Sabes qué es un dorso? Un camión, una góndola, ¿sí? Una madrina. De esos carrotes grandotes, imagínense esos carrotes aterrados, de reversa y de subida. Y entonces los divorcian, porque pega la lengua con el paladar. Eso hace que no entre la cantidad de oxígeno adecuada y por lo tanto que no salga la suficiente cantidad de CO2. El CO2 es vasodilatador y en el cerebro hace que el CO2 aumente y el vaso se dilate, el glucosa disminuya y entran en un estado que se llama narcolepsia. Hay gente grandota, obesidad o somnolencia extrema, o sea, narcolepsia, se duermen, platicando se duermen, sentados se duermen, se llama síndrome de Pickle. Y eso, los pacientes con apnea, pasa eso, como no hay una oxigenación adecuada en el cerebro, están durmiendo o se les impide respirar. ¿Ustedes se acuerdan cómo vimos en la imagen de las líneas en la respiración? Cuando vimos
los mecanismos de Cheyenne-Stokes, de Kussmaul y de respiración biótica. Tiene que ver con el CO2 y por eso se les olvida respirar cuando están durmiendo tan. Y un día que nos presentamos más adelante el semestre y acompañan a un servidor, hay muchos pacientes más inteligencias que tienen alguna configuración. Es de los que dicen, se antoja dormir como duerme esa persona. Y eso hace demencia vascular conforme va pasando el tiempo, porque el cerebro se va teniendo pequeños parches de isquemia y se llaman microinfartos. Y entonces al final, si logran mantener un matrimonio, van a comer y se les olvidan las cosas. Y entonces, ¿en serio? ¿Por qué es que fíjense que se le olvidan las cosas? Estábamos cenando y se fue y me olvidó. El problema es que se empiezan a tener problemas por la hipoxia. Entonces es bien interesante este tipo de situaciones clínicas que cada vez son más frecuentes, porque nosotros ocupamos en primer lugar la universidad. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más, doctora? Muy bien. Muy bien, muy bien. Si ustedes buscan acromegalia y buscan los síntomas, aparece todo lo que ya mencionamos, pero no aparece el mecanismo, por eso yo los busqué y que todo lo podemos explicar con lo que ya vimos. Ahora, el objetivo de poner trazos no es que, bueno, sí es que repasemos todo lo que hemos visto, pero también es que entendamos que aquí solamente está alterada una sola hormona y conlleva a cambios en todo el organismo, entonces por eso son importantes, es importante tener una regulación correcta de hormonas. ¿Y ya? Bueno, también perder la visión, se me olvidó comentarles, pero eso sí lo hablamos ayer, eso por el tumor hipofisiario que va comprimiendo el diagnóstico, entonces tampoco es necesario. Y entonces salió de las tropas de choque, ¿verdad? Un gigante que medía 6 metros, 6 codos y un palmo. Y 6 codos son como, cada codo vale 52 centímetros. 6 codos y un palmo son como 22 centímetros. Medía como 3 metros, 200 y fracción. O sea, estaba grandote el cuadro, pero no veía bien. Nada. Yo lo intuyo así, no lo sé. Yo lo intuyo así. ¿Qué más, doctor? Bueno, ahora, esto hablábamos de que era un exceso de hormona antes de la adolescencia, después de la adolescencia, pero cuando hay un exceso de hormona de crecimiento antes de la adolescencia se le conoce como gigantismo. ¿Y aquí qué característica tenemos? Pues que las placas beneficiarias aún pueden seguir creciendo. Entonces encontramos a personas extremadamente altas, de hasta 2.5 metros. Esto causado ya sea por células acidófilas hiperreactivas o por tumores de hipófisis. Ahora, lo que esperaremos encontrar hiperglucemia, células beta-pancreáticas degeneradas y se puede llegar a un panhipopituitarismo si no se da el tratamiento adecuado, porque eventualmente también estas células acidófilas dejan de secretar con el tiempo, así como las células beta-pancreáticas. Entonces a ellos ya se les consideraría diabéticos, incluso. Ahora, hay otras dos condiciones, es el panhipopituitarismo adulto y el panhipopituitarismo en infantes. ¿Qué significa esto? Significa que se dejan de secretar todas las hormonas de la hipófisis. Imagínense, qué desmadre. Entonces hablamos de que se altera la tiroides, se alteran las suprarrenales, se alteran las gónadas, se altera el crecimiento, todo lo que conlleva las hormonas adipofisiarias. Esto ya sea por tumores que comprimen la hipófisis o por trombosis de vasos sanguíneos hipofisiarios. ¿Por qué? Porque si hay trombosis, no llega un aporte sanguíneo correcto y con el paso del tiempo dejan de funcionar. ¿Encontró algo sobre el síndrome de Sheehan? ¿No? ¿Lo han escuchado? ¿No vieron en neurología? El síndrome de Sheehan se asociaba mucho, ya casi no están en los tratamientos, porque también los gobiernos internos lo derrotan en la. Pero las mujeres las ponían. ¿Doctor Guerrero? Sí, de doctor Guerrero. ¿Doctor Guerrero también es su papá? Cuando la mujer era tanto el esfuerzo que hacía, que luego a veces comprimía tanto el grupo sanguíneo que lo comprometía,
porque la hipófisis se discriminaba. Dejaba de llegar ese grupo sanguíneo. Entonces se me causaba la hipófisis, me moría la hipófisis y entonces después del parto debutaba con depresión del parto. Empezaron a llorar. Ahorita hay depresión postparto, pero ya es otro mecanismo. Antes era asociado a eso, empezaban a llorar, la presión arterial se bajaba. ¿Por qué empezaban a llorar? ¿Por qué estaban apáticos? ¿Por qué se la pasaban durmiendo? Está deprimido la señora de depresión postparto. El problema es que primero dejaban de producir hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son muy importantes para el metabolismo. Y las hormonas tiroideas, al final de cuentas, van a favor del simpático. Pero no hay mecanismo simpático. Si no tengo una flujo sanguíneo y no produzco TSH, no hay hormonas tiroideas. Y entonces no estoy activo, estoy somnoliento, tengo trastornos psiquiátricos. Hay personas que debutan con trastornos psiquiátricos y de volada se van hacia la enfermedad mental, ¿no? Hay que buscar las causas orgánicas que me ocasionan estos problemas, y una de ellas es tiroides. Así que si ven a alguien echando chingadazos y acuérdense, los grupos etarios también van de relación. Grupos etarios, sexo, van de relación con los problemas en cada década de la vida de las personas. Así que si ven a una mujer echando chingadas, no, eviten decir está loca, parecen tiroides manifestándose. Y así les pasaba. Entonces, si yo no tengo producción adecuada de hormonas del crecimiento, perdón, si no tengo una función adecuada de todas las hormonas en la hipófisis, ¿cómo va a estar la persona arterial? ¿Por qué le llamo Osiris, doctor? Ya hice no se llama Osiris, usted ¿verdad? Se llama Isis. ¿Ok? Ah, sí, Rubicela. No, Rubicela. ¿Por qué? ¿Cómo va a estar la persona arterial, doctor? Con pan, panes de todo. Y pues va. Y pitaria es elevada, también padilla. ¿Vale? Elevada. ¿Usted piensa que estaría baja? ¿Por qué? Porque acaba de decir que no estaría funcionando todas las hormonas de la hipófisis. Entonces, una de las hormonas de la hipófisis, por ejemplo, es la aldosterona y sin aldosterona. No, la aldosterona no es la hipófisis. Sí está bien tu análisis, pero la aldosterona está muy arriba, ¿no? La aldosterona se produce más abajo. Pero sí, esa es la explicación. ¿Qué hormonas se producen en la hipófisis? La ACTH y afecta por ejemplo. Esa es una. La TSH para el grupo de la tiroides, pero ¿por qué está en potencia la persona? No hay TSH y la tiroides se produce hormonas tiroideas. Puede ser. ¿Cómo aumenta la presión arterial a las hormonas tiroideas por el aumento del metabolismo y el flujo sanguíneo? Pero ¿qué pasa si no produzco hormonas tiroideas? Si no hay hormonas tiroideas, hay baja cardíaca, tanto baja. ¿Qué va a hablar? ¿Sí? ¿Sale? Next. Muy bien. Si aparece durante la niñez, es cuando aparece el enanismo. ¿Por qué? Porque no hay una suficiente hormona de crecimiento, mientras las placas epifisiarias todavía pueden seguir creciendo, entonces son pacientes que no crecen. ¿Cómo se llama el linfoma chiquito que sale ahorita, doctora? Agapito. Es un nombrecito, ¿verdad? Está proporcionado. Pero aquí nombramos a personas que son justamente proporcionales, o sea,
Son pequeñas, pero tienen cierta proporción. Además de que aparentan una edad mucho menor. Entonces pueden tener 20 años y aparentan tener 2. Además, nunca llegan a la pubertad porque no hay presencia de hormonas que estimulen a las gónadas. Entonces, además de que si tienen pánico, pituitarismo, también desarrollarían todo lo anterior, todos los temas tiroideos, todos los temas neuronales, etc. Ahora, hay casos en el mismo en donde hay una deficiencia aislada de hormona de crecimiento o una deficiencia aislada de IGF, en donde sí hay maduración sexual, donde sí funciona bien la tiroides, donde sí funciona bien las suprarrenales, porque el único problema es la hormona de crecimiento. Caso del enanismo del Aarón o de los pigmeos africanos, que es una tribu que parece de cazadores, todos son muy bajitos, pero es porque ellos ya congénitamente no producen IGF, entonces no reciben. ¿Pueden enfermar? No sé si pueden enfermar, que todos tenemos derecho a enfermar, pero por la falta de hormona de crecimiento. No la falta de hormona de crecimiento, la falta de factor de crecimiento. Next. Las otras del gigantismo que iban antes, pero no son personas extremadamente altas. Y por último, en mi parte, la hormona de crecimiento está asociada al envejecimiento. ¿Por qué? Porque ya les había dicho, conforme vamos aumentando la edad, disminuimos la producción de hormona de crecimiento. Entonces, si esta hormona de crecimiento normalmente nos permite tanto producir como guardar proteínas, una de las proteínas que ayuda a producir y guardar es el colágeno. Entonces, gracias a esta disminución, disminuye el colágeno y la piel se arruga. Ahora, también se pierde la masa muscular y la grasa por la misma disminución de proteínas. Estos son los valores que se espera se produzca hormona de crecimiento conforme va avanzando la edad. Pero obviamente allí trabajan otros factores únicamente, entonces por eso no lo abordo. Next. Salud. Bueno, ya hablamos ahora de hipófisis, ahora vamos a hablar de neurohipófisis. También se le conoce como lóbulo posterior de hipófisis o hipófisis posterior, justamente por su anatomía, porque está posterior a la glándula adenohipófisis. ¿Okay? Y esta va a tener una relación directa con el hipotálamo. Vean cómo están los núcleos paraventriculares y los núcleos supraópticos encargados de secretar las dos, de generar y de secretar en los capilares de la neurohipófisis las dos hormonas neurohipofisiarias, que son la ADH o vasopresina y la oxitocina. ¿Okay? Estos núcleos van a llegar, sus terminaciones nerviosas a través de células de sostén llamados pituicitos. Esos pituicitos entonces están encargados de actuar como células de sostén para estas fibras terminales nerviosas y a través de estas poder transportar estas hormonas neurohipofisiarias que también se transportan en proteínas. Esto básicamente les puse la estructura porque, bueno, pues como todo doctor es importante saber que, bueno, son polipéptidos, son de 9 aminoácidos los dos y si se dan cuenta son extremadamente similares, únicamente varían en 2 aminoácidos y esto también nos ayuda a entender por qué su función es similar, no que generan los mismos efectos, sino que funcionan de forma similar, funcionan a través de receptores acoplados de proteína G. ¿Okay? Y les voy a explicar brevemente la función fisiológica, aunque ya lo vimos, la hormona antidiurética, bueno, es una hormona, como su nombre lo dice, antidiurética, y esta disminuye la permeabilidad del agua en los túbulos y conductos colectores, ¿vale? Entonces, cuando no tenemos hormona antidiurética, se genera una condición conocida como diabetes insípida central, que es básicamente la disminución total de la permeabilidad del agua, entonces se reabsorbe cero agua y la orina va a estar completamente diluida. ¿Okay? Esta condición de diabetes insípida central es muy común en intervenciones cerca del área de la hipófisis, ¿no? Trauma craneoencefálico severo. Luego los pacientes empiezan a orinar demasiado. Me dicen mi receta, ¿cuándo estoy orinando al paciente de TSG? Bien, doctor, 2 mililitros por kilo por hora. 2 pesa 70, 80 kilos la persona. 160 por hora, como 4 ¿cuántos cantidad de agua está teniendo? Entonces,
la diabetes insípida central, que tiene que ver con la falta de producción de hormona tiroides por inflamación, por destrucción, por hormonas, y eso es muy grave. Pérdida de volumen, digamos, y todo lo que conlleva la pérdida de volumen, ustedes saben, todo lo que lleva a la presión, la respiración de la norma, se comporta como una Bueno, esta es la acción de la ADH en las células tubulares. Este ya lo habíamos hecho, esta imagen es del capítulo 21. Nada más los pongo para que vean cómo están acoplados, cómo actúan sobre los receptores acoplados a proteína G, para que puedan recordar. Genera se une a su receptor de proteína G, genera el AMP cíclico y esto genera una fosforilación en las proteínas llamadas acropolina 2. Y esa fosforilación hace que puedan migrar hacia el extremo luminal en la luz tubular y pueda aumentar la absorción de agua. ¿Okay? Y bueno, esta es la regulación. Íbamos a hablar ahorita sobre por qué los pacientes que no producen hormona antidiurética pueden tener hipotensión. Bueno, para empezar, cuando se aumenta, ya vimos, cuando se aumenta la osmolaridad del líquido extracelular, hay osmoreceptores que están en esta es la ubicación de los osmoreceptores, están en el núcleo supraóptico y en la región AB3B del hipotálamo. Entonces, cuando se aumenta la osmolaridad en el líquido extracelular, se manda, estos receptores sensan ese aumento de osmolaridad y secretan la hormona antidiurética y viceversa. ¿Okay? Pero entonces, ¿por qué hay hipovolemia y presión baja? Cuando es por osmolaridad, la secreción de hormona antidiurética es baja. Pero cuando es por hipovolemia y por la presión arterial baja, esta hormona ejerce un mayor efecto vasoconstrictor. ¿Okay? Un efecto vasoconstrictor porque está secretada en mayor medida. Por esto es que la hormona se llama vasopresina. Y esta hipovolemia, esta presión baja, ya lo hemos visto a lo largo del curso. Se va a detectar a través del corazón por los receptores de distensión auriculares o por los vasoreceptores en las arterias como la carótida o la aorta. Entonces, si en estos receptores hay una disminución en la distensión, se detecta como hipovolemia, como presión baja y se va a mandar una señal al hipotálamo para que pueda haber un aumento en la secreción de hormona antidiurética y esta secreción va a ser mucho mayor que la que se genera cuando hay un aumento en la osmolaridad. Entonces, este aumento, como bien aquí dice, en mayor medida, genera un efecto vasoconstrictor para corregir esa disminución de la presión y de volumen. Y bueno, ya la última hormona, neuroproficial, son dos, es la oxitocina y tiene básicamente dos funciones. La primera es la contracción del útero, que los obstetras dicen o tienen la teoría de que esto induce el parto. No está como tal confirmado, pero los obstetras dicen que ayuda a la inducción del parto, del trabajo de parto, por las siguientes tres razones. Primero, en animales de experimentación con la hipófisis seccionada se dieron cuenta que la duración del parto aumentaba muchísimo cuando no había la presencia de oxitocina, entonces se le asocia ahí. Otro es que el aumento que durante la acción de parto hay un aumento de la concentración de oxitocina en el suelo y también que se detectó que el cervix envía señales al hipotálamo que aumenta la secreción de oxitocina cuando está en trabajo de parto. Todo esto es en animales de experimentación. Y la otra función es la expulsión de leche por la glándula mamaria. Hay un aumento en la expulsión de leche en los alvéolos hasta los conductos mamarios. ¿Por qué? Por un estímulo de succión. Este estímulo de succión básicamente se va a llevar a cabo a través de en la glándula mamaria. El animal, porque esto se hizo en animales de experimentación, literal succiona el pezón o la areola de la madre y esto manda un estímulo a los núcleos paraventriculares y supraópticos que hacen que se genere la liberación de la hormona. Y esta hormona va a viajar a través de la sangre y va a generar la contracción de las células miofiteliales que están en las glándulas mamarias y esa contracción va a empujar la leche a través de los conductos para que pueda salir. Y este efecto dura 5 a 10 minutos. Es muy rápido. Y listo. Sería todo. De hecho, se administra en infusión la oxitocina para el trabajo del parto, cuando cumple ciertas características para el
porque tiene cierto grado de dilatación. Se administra infusiones de oxitocina o después del parto para ayudar a la contracción uterina y que no haya hipovolemia para aquellos heterocatónicos. ¿Ustedes han escuchado hablar de las famosas nodrizas? Había mujeres que se contrataban para amamantar niños y no tenían hijos y producían leche todo el año y mantenían muchos niños al mismo tiempo. ¿De qué depende la producción de oxitocina en estas condiciones si yo no tengo un hijo? Porque en la fisiología del embarazo y del parto es bien diferente. Cuando van a llevar en algún momento de sus materias de planificación familiar, y hay unas que son planificación familiar natural, métodos naturales y los hormonales. Dentro de los naturales, muchas mujeres en México todavía en lugares donde no se ha llegado al convencimiento completo de la importancia de la planificación y control prenatal. Muchas mujeres dicen, es que estoy dando pecho y cuando yo me alivio no me embarazo. Se llama método amenorrea. Cuando la mujer está después del parto, los primeros 3 meses no se va a embarazar casi jamás, nunca, porque la producción de prolactina hace que se viva cierto ciclo. Pero ¿por qué las mujeres que no tienen hijos amamantaban a estos niños y se ganaban la vida creando otras personas? ¿De qué depende? Bueno, una vez leí que incluso el olor de los niños, escuchar como el sonido y así, era como un estímulo que justamente pues se estimulaba, así que eran estímulos, ¿no? La mamá le pone bueno, leí que identifica el llanto. O sea, el calor y forma parte de la identificación del sentido de pertenencia entre madre e hijo, hacen un vínculo. Por eso la oxitocina está considerada como una hormona también de la felicidad. Y es una hormona que también no solamente en el parto. Se describe que cuando en el acto sexual femenino la oxitocina se libera forma parte del placer, y la otra es que prepara la trompa y empieza a hacer esto, y empieza a succionar, cocinar el brazo, se lleva a cabo la fermentación, facilita los cloconazos de los espermatozoides. No son los cloconazos, los espermatozoides necesitan todo que se los pongas en charola de plata. Es bien interesante cuando vemos la fisiología de sexual, tanto masculina como femenina, se da cuenta que los espermatozoides no con nada. Y dentro de ahí espermatozoides machos, hombres y mujeres, los más vivos, los más potentes, los más rápidos, los que duran más tiempo vivos, son los que llevan el gen femenino. Porque eso sí, tenemos que decir que quien determina sexo. Pero bueno, regresando a lo que platicamos, la succión, la estimulación del pezón hace que se libere una oxitocina. Entonces los niños, las mujeres que no tenían hijos, al momento de pegarlos y empezar a succionar, empiezan a liberar oxitocina y prolactina. Y la prolactina produce leche y la oxitocina hace que se contraigan los galactófanos. Y esa es la explicación por la cual la mujer puede llegar a producir leche cuando se estimula demasiado el pezón. Esa es la explicación de las cosas. Muy bien. Nos vemos mañana con tiroides. Muy bien. Es interesante mañana. Muchas gracias. Gracias, doctor. Que estén bien y buen día.